Bueno, buenas tardes, Julián. Entonces vamos a hacer la explicación de el resultado del EVA. ¿Ok? Entonces, listo, vamos a compartir aquí la pantalla. ¿Ok? Toda la pantalla. Muy bien. Listo. Entonces, estamos compartiendo la pantalla. ¿Ok? Y vamos a abrir entonces aquí la plantilla. Entonces aquí en los resultados del EVA pues ya tenemos la información básica de la empresa. ¿Qué se incluye como información básica? Lo que está aquí en esta columna B, que son básicamente datos del estado de resultados integral y del estado de situación financiera. Aquí vamos a hacer una comparación de los resultados a junio del 2023 versus junio del 2024. Entonces se diligenciaron los datos de cada uno de esos periodos. Asimismo se incluyeron unas referencias de tasas, de indicadores de cada uno de esos periodos, con los cuales se obtiene también una parte importante de lo que es el resultado final del EVA. ¿Qué se obtiene entonces para esto? Pues se obtienen varios indicadores, entre ellos uno primero es la famosa palanca de crecimiento PDC, cuyo resultado es la aplicación de la relación que existe entre el margen EBITDA y la productividad del capital neto de trabajo. Este resultado de la palanca de crecimiento, lo ideal es que sea mayor de 1,0 veces, es decir, que lo que genera de margen o lo que genera de EBITDA sea superior a lo que se invierte en capital neto de trabajo. Aquí en los resultados podemos observar que a junio del 2024 no alcanzó a ser un resultado de palanca de crecimiento mayor a 1, fue 0,32 veces. Esto quiere decir que por cada peso que se invierte en capital neto de trabajo, se genera un EBITDA de 32 centavos, ni siquiera un peso. Mientras que en junio del 2023, por cada peso que se invierte en capital neto de trabajo, se genera un EBITDA de 15 pesos con 38 centavos. Pues aquí lo podemos ver fácilmente, hay grandes diferencias en dicho resultado, fruto de que el EBITDA del junio 2023 fue muy superior al EBITDA de junio del 2024. Ya las razones internas pues se podrán discriminar de acuerdo con el resultado de la compañía en cada uno de dichos periodos para mirar si fue por más ingresos, por menores ingresos no, porque aquí vemos que los ingresos fueron superiores en junio del 2024 en comparación con junio del 2023. Entonces quizás lo que está afectando aquí pudo ser el tema de los costos y de los gastos que hacen parte de un periodo, que afectan el resultado del siguiente. El capital neto de trabajo, cuando es un valor aquí positivo, es lo que tiene que invertir. Se invierte en cartera, se invierte en inventarios, menos lo que financian los proveedores. Vemos que a junio del 2023 este resultado fue negativo, quiere decir que hubo liberación de capital de trabajo. Es decir, la empresa no tuvo que invertir, sino antes, por el contrario, liberó capital de trabajo. Por eso este resultado de palanca de crecimiento en junio del 2023 es muy superior al del 2024. Otro de los resultados que podemos analizar es el retorno sobre los activos, que nos dice que por cada 100 pesos que se invierte en activos de la compañía, cuánto se genera de utilidad neta, de rentabilidad. Entonces aquí vemos que es al contrario, fue muy superior el resultado a junio del 2024 en comparación con junio del 2023, fruto principalmente de las rotaciones que existen, más que de la rentabilidad. Esta rentabilidad es la relación que existe entre el excedente final, el excedente neto versus las ventas. Por cada 100 pesos que se generan de ventas o de ingresos, se obtiene un excedente neto de 5 pesos con 24 centavos en junio del 2024 y por cada 100 pesos que se generan de ingresos se obtiene un excedente neto de 14 pesos con 93 en junio del 2023, mucho mejor el resultado de junio del 2023. Mientras que la rotación aquí fue totalmente al contrario. La inversión en junio del 2024 fue muy inferior a la inversión a junio del 2023. Es decir, la empresa hizo unas inversiones más fuertes, más grandes, con corte al año 2023 que con corte al año o a junio del 2024. Por lo tanto, al dividir lo que vende sobre lo que invierte, que es la rotación de activos, generó
mucho mejor resultado en junio, porque la inversión en junio en junio del 2024, porque esa inversión fue más pequeña, menor cuantía que la del año inmediatamente anterior. Entonces, con base en estos dos resultados, la combinación de estos dos generó este retorno sobre los activos. Y el retorno sobre el patrimonio, el equity, es la relación que existe entre entonces esta utilidad neta versus el patrimonio que se invierte. Son muy similares. De cada 100 pesos invertidos en patrimonio de los socios, de los accionistas, de los aportantes a la fundación o a la entidad, de cada 100 pesos que se tienen aportados se generan utilidades netas de 96 pesos con 79 en junio del 2024 y de 95 pesos con 91 a junio del 2023. Muy similares, siendo un tanto mejor la de junio del 2024, pero que son resultados muy favorables, demasiado importantes, son unas rentabilidades bien altas. Luego se obtiene el ROIC, el retorno sobre la inversión en capital invertido, sin y con depreciación. De cada 100 pesos que se invierte en ese capital, tanto activos fijos de operación como capital neto de trabajo, a eso se llama el capital invertido en la operación. De cada 100 pesos que se invierten en estos dos conceptos, ¿cuánto se genera de WODI, de utilidad operacional después de impuesto? Entonces, en el 2024 está generando 46 pesos con 21, mientras que a junio del 2023 está con un negativo fruto de que aquí hay un capital, una desinversión, digámoslo así. Está la liberación del capital neto de trabajo que nos estábamos diciendo en un comienzo, pero que al final esto va a favorecer para el valor económico agregado porque no se está invirtiendo. Esto sería sin depreciación, como el EBIT o la utilidad operacional ya tiene descontada la depreciación, pues es simplemente a esa utilidad operacional descontarle el impuesto de renta, que para el caso de la entidad pues no se tiene impuesto de renta por ser entidad sin ánimo de lucro. Son los mismos valores de utilidad operacional antes o después de impuesto, entonces el resultado no cambia acá. Mientras que cuando es con depreciación, lo que se hace es simplemente que a esta utilidad operacional se le agrega la depreciación en que se incurrió durante ese periodo y entonces aquí genera un ROI donde está afectada o está influenciada por la depreciación. ¿Por qué se hacen estos dos indicadores, el uno sin y el otro con depreciación? Primero, pues porque la depreciación es un elemento que no afecta el flujo de caja de la entidad, entonces, como lo dice el EBITDA igualmente, entonces como si estuviésemos convirtiendo el EBITDA en un EBITDA, pero con una afectación adicional que es sin impuesto de renta. Y al final, entonces, lo que se compara es el resultado de ese ROIC, está sin y con depreciación, que es la rentabilidad que se está generando, se va a comparar contra el costo de los recursos que se invierten en la empresa, que es la famosa tasa WACC. ¿Y en qué consiste esta tasa WACC? Que esta tasa WACC es el costo promedio ponderado de los recursos, que es una parte, que es el costo de los recursos de los socios, de los aportantes de la fundación, de la entidad, y otro es el costo de los recursos de la deuda financiera. La deuda financiera con escudo fiscal, pues para el caso aquí de la entidad es exactamente igual, pues porque no hay afectación de impuesto de renta. Esa es la única diferencia que existiría en una compañía que tenga impuesto de renta, que a ese costo de deuda normal se le descuenta el efecto tributario de la tasa de impuesto de renta. Como aquí él no existe, pues exactamente el mismo resultado. Al final, entonces, la tasa WACC es el promedio ponderado que existe entre esta tasa CAPM, que es el costo de los recursos propios, y el costo de la deuda. Entonces, las entidades se financian, se apalancan bajo las dos modalidades, plata propia, recursos propios, o plata prestada, recursos de deuda. Entonces, al final, estos dos costos se promedian, se ponderan y nos determina la famosa tasa WACC. ¿Y la ponderación en qué consiste? Pues cuánto está apalancándose la compañía con deuda financiera y cuánto se está apalancando con el patrimonio. Deuda, los créditos, tanto a corto como a largo plazo, financieros, no es proveedores ni nada, sino deuda financiera, lo que origina pago de intereses, y el apalancamiento del patrimonio, los aportes y todo el patrimonio de la compañía. Entonces, al final nos está generando una tasa WACC para junio del 2024 del 11,40% y para junio del 2023 del 13,21%. El ideal, pues, es que esta tasa WACC sea lo más bajita posible. ¿Y de qué depende que sea más bajita? Pues que se apalanque más en lo que menos costo tiene. Aquí vemos que es de mayor costo, como es lo natural. Siempre el costo de los recursos propios es siempre mayor que el costo de la deuda. La deuda financiera es mucho más económica que
los recursos propios. Entonces, si la compañía se está apalancando mucho en capital propio, en patrimonio, pues esa tasa o ese costo promedio es también más alto, porque va en proporción qué porcentaje está utilizando. Y aquí vemos que la compañía pues tiene un apalancamiento mucho más grande, obviamente en patrimonio. La deuda financiera aquí aparecen con unos negativos, quiere decir que ha venido pagando. A junio del 2023 lo que tenía con respecto al año anterior, lo que hizo fue amortizar, pagar deudas financieras. Lo mismo con corte a junio del 2024. Entonces, en lugar de ir adquiriendo más deuda financiera para su crecimiento, para su adquisición de bienes y de activos, ha venido atendiendo pagos de esas obligaciones. Entonces, el apalancamiento por parte de créditos y de financiación es menor, pues no se está dando, sino todo está influenciado por el patrimonio, por los recursos propios. Por eso este resultado es mucho más de tasa CAPM que de deuda financiera. Y al final entonces se eleva es la comparación entre estos dos, este ROIC, que bien sea sin o con, comparado con esta tasa WACC. ¿Y qué nos determina? Pues que entonces aquí al hacer las operaciones nos va a decir que eleva de la compañía por el método sin depreciación. Aquí se hace por dos métodos, es simplemente bajo dos formas, bajo dos fórmulas diferentes de calcular el EVA, que tal vez las tenía por acá. Aquí está, el método 1 es el capital invertido en la operación por la diferencia entre ROI menos WACC, y el método 2 es el BODI, la utilidad operacional después de impuesto, menos el WACC por el capital invertido en la operación. Los resultados son exactamente iguales, simplemente dos formas diferentes de obtenerlo, de calcularlo, pero la una se deriva de la otra. Como hay una resta, capital invertido en la operación, que multiplica a una resta, va entre paréntesis, retorno sobre la inversión de capital menos la tasa WACC, esta resta puede ser positiva o negativa. Cuando esta resta es positiva, pues el resultado total es positivo. Aquí lo mismo. Cuando esta resta es positiva, pues el valor del EVA es positivo. Al contrario, cuando esta resta da negativa, pues todo el resultado también es negativo. ¿Y qué quiere decir? Cuando es positivo la resta entre ROI menos WACC, o esta resta en el método 2, hay generación de valor económico agregado. Y cuando esta resta es negativa, ahí es destrucción de valor económico agregado. Entonces, ¿qué sucedió? Que para el caso de la compañía, en los dos métodos y en los dos periodos que se están analizando, todo lo vemos en color azul y valores positivos. Entonces, se está generando valor económico agregado. Simplemente si hay una diferencia mucho más grande de un resultado al otro. El valor económico agregado sin depreciación que se genera a junio del 2024 es muy inferior al valor económico agregado sin depreciación de junio del 2023, que es mucho más alto. Y aquí nos quiere decir que por cada 100 pesos de ventas, de ingresos que tiene la compañía en cada año, ¿cuánto representa este resultado en pesos? Entonces, por cada 100 pesos de ingresos en el 2023 se generan 12 pesos con 8 centavos de valor económico agregado. Mientras que en junio del 2024, de cada 100 pesos de ventas o de ingresos en el 2024, se generan tan solo 67 centavos, ni siquiera un peso de valor económico agregado. Siendo esta una cifra nada despreciable, esta es una cifra bien grande, como la vemos ahí, 2.437.537.000, es una cifra bien importante. Simplemente en representación de lo que vende a esa fecha, de enero a junio, no representó ni siquiera un peso, pero hay generación de valor. Pero, ¿qué quiere decir entonces el resultado finalmente? Se generaron valor en los dos periodos, sí, pero a junio del 2024 fue una cifra muy inferior a la generación de valor que había obtenido la compañía en junio del 2023. Sin depreciación. Con depreciación vemos aquí que el resultado de un año es menor. ¿Por qué? Porque afecta la depreciación, porque a veces las depreciaciones, aquí la vemos, en junio del 2024 fue negativa, en junio del 2023 fue positiva. ¿Qué quiere decir que sea negativa la depreciación en un periodo? Pues que en ese año se dieron de baja algunos equipos, algunos bienes, y entonces se dejaron de depreciar o ya cumplieron su vida útil, y entonces la depreciación, como va siendo acumulada, ya entonces tiene un valor acumulado inferior en el último periodo, junio 2024, con respecto al periodo anterior. Mientras que a junio del año pasado, 2023, venían haciéndose progresivamente depreciaciones sobre equipos, sobre maquinaria, sobre muebles, equipos de cómputo, etcétera, sobre todos los activos fijos o propiedad, planta y equipo del negocio. Ese es el resultado, esas son las condiciones. Aquí estos dos
iniciales son exactamente igual a estos dos de abajo. Aquí dice método 1, estos dos, y método 2. Los unos sin y los otros con depreciación. Ese sería el análisis y el resultado entonces del negocio. Bueno, muy bien. Entonces, ya con esto entonces se puede explicar la actividad.